Buenos días, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta mañana nos acompaña en nuestra sala de redacción el abogado Luis Urbina. Él es jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción. En las últimas horas han presentado una denuncia contra 4 funcionarios. Vamos a entender en qué consisten estas denuncias, estas líneas de investigación y vamos a comprender por qué se presentan estas denuncias. Bienvenido a esta sala de redacción, abogado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están sintonizando. Es importante hablar de que nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción el día de ayer presentamos una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente la UFERCO, del presente caso que conlleva una investigación directa al objeto del gasto 25.600, que es el tema de publicidad y propaganda, que ha ejecutado la Secretaría de Planificación Estratégica del año 2023 al año 2024. Es bien interesante iniciar, en primer lugar, cómo es que aumentó esta circunstancia. Por ponerles un ejemplo, la Secretaría se creó en el año 2022, mediante un PCM 05-2022, y tenía sus facultades establecidas. Ahí no hay ningún problema. Vemos que posteriormente, mediante el decreto 23-2022, se brinda la Dirección General de Prensa del Gobierno de la República, adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica. Hasta ese momento no existe ninguna incongruencia, ningún problema. Vemos como en el año 2022, para que existiera un decreto que señalara que se permitían contrataciones directas, solamente ejecutó poco más de 1.800.000 lempiras. Para el año 2023 entró en vigencia un decreto sumamente importante que da como énfasis a la línea investigativa, que es el 001-2023, en enero del año 2023 que fue publicado. El mismo consiste en que brinda la potestad para realizar contrataciones directas en el tema de publicidad y propaganda y señala diferentes aspectos que pueden ser. Cuando analizamos esta circunstancia vemos cómo desde las disposiciones generales del presupuesto se estableció directamente que la Secretaría de Planificación Estratégica tenía para el año 2023 62 millones de lempiras destinados para publicidad y propaganda. Este tema, al igual que en todas las secretarías, se va destinando cada uno de los extremos para cuál va a utilizar el dinero. Hasta ahí no tenemos ninguna circunstancia que llame poderosamente la atención, sino que vemos cómo el movimiento se va dando en el año 2023 y ya no solo son los 62 millones aprobados, sino que tal y como se establece dentro de la normativa vigente, la Secretaría de Planificación Estratégica solicitó una modificación de aumento presupuestario para el tema de publicidad y propaganda, el mismo objeto del gasto de 25.600, para pagar diferentes proveedores, señalaron ellos, en el tema de dicho gasto. Lo que es interesante y llama poderosamente la atención es que cuando se realiza este ajuste, vemos cómo es la primera incongruencia o las primeras incongruencias que se llevan a cabo. Vemos que de los fondos que se utilizan y CEFIN, que tiene todo el dominio del hecho para poder determinar cómo se utilizan y si se brindan o no estos aumentos que están solicitando las secretarías, ve de dónde puede colocar y sacar el dinero. En primer lugar, lo que hicieron fue, y así está establecido con base a la misma información que la Secretaría de Finanzas remitió, certificar. Entonces, un medio probatorio, inclusive el Ministerio Público lo podría usar en juicio. Vemos cómo se destina más de 85 millones de lempiras provenientes de un préstamo. Este préstamo es del 2297 del año suscrito. Que no son fondos otorgados, sino préstamos. Es un préstamo. Y el préstamo, vean qué interesante, señala directamente, y es con el BCIE, para el subsidio del combustible. Recuerden, tenemos una crisis, el subsidio que se da de los 10 lempiras que mencionan en el gobierno, fue mediante un préstamo que se está dando. Y dentro de las cláusulas y todo lo que establecen los artículos de dicho préstamo, se establecen las disposiciones en el artículo 2, 2.01, 2.02, que lo mismo y los fondos solo pueden ser destinados para el tema del subsidio del combustible. Ojo con esto. Únicamente con ello. Después del artículo 4, 9 y 14 le establecen directamente que el destino de estos fondos, que son más de 200 millones de dólares, solo puede ser para este extremo y que en ningún momento puede ser utilizado para otro aspecto. Pero aún así, existieron memorándum 18-2023, existe una nota técnica con el mismo número, 18-2023, donde se hace un análisis interno por parte de la Secretaría de Finanzas y establecen inclusive los mismos miembros de la Secretaría de Finanzas que está mal ubicado dicho gasto, que lo tienen en deuda pública y que por lo mismo no es que tienen un sobrante de dichos fondos, sino que tenían que ejecutarlo, pero que dejan la discrecionalidad
de la máxima autoridad si estima bien utilizar los fondos. Ojo ahí, eso lo establece la Secretaría de Finanzas a lo interno, pero el BCIE ya teníamos cuáles eran las condiciones para utilizar estos fondos. Entonces aquí es donde se hace una aplicación oficial diferente, porque se toma la atribución, la secretaria y ministra de Finanzas de dicho momento, estamos hablando del año 2023, por lo que viene y da la aplicabilidad diferente. Ella toma la decisión, vemos cómo se hace el aumento del presupuesto, por más de 85 millones de lempiras, a la Secretaría de Planificación Estratégica. Toda esta información la tenemos. Inclusive está dentro del informe, pueden verlo dentro de la página del CNA, un pequeño extracto del mismo. Los medios de prueba están debidamente certificados, se adjuntaron hasta el Ministerio Público para esclarecer este extremo, porque la misma Secretaría de Planificación Estratégica, la misma Secretaría de Finanzas nos remitieron esta información certificada como la ley lo exige, porque nosotros tenemos potestad como CNA. Y aquí es donde viene lo interesante, se hace el aumento bajo ese objeto del gasto de publicidad y propaganda, teniendo pleno conocimiento la Secretaría de Finanzas para qué era, para el tema de publicidad y propaganda. Ellos deciden agarrar este dinero que no podían y lo determinan, hacen el aumento a la Secretaría de Planificación Estratégica y hacen la disminución de los fondos del préstamo 2297. Eso está totalmente establecido. Aquí es donde se hace la aplicación oficial diferente. No estamos diciendo acá que se desvió y que quedó en una cuenta particular de la persona, no. Recordemos que la Secretaría de Finanzas tiene el dominio de cómo va a destinar los fondos, en el sentido de cómo los va a agrupar y de señalárselos a cada una de las instituciones de conformidad a las modificaciones presupuestarias. Ese es el primer punto. No es la ejecución de los fondos como cuando ya lo tiene la Secretaría de Planificación Estratégica, sino es el destino de cómo se va a establecer. Ellos ya sabían que era para publicidad y propaganda, porque así venía la solicitud. Ellos deciden cuánto le van a dar. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Planificación Estratégica le solicitaba alrededor de 200 millones. Ellos determinaron, no, solo les vamos a dar 97, 85 millones destinados exclusivamente para publicidad y propaganda. Ven de dónde pueden agarrar esta condición presupuestaria, y aquí es donde se hace la aplicación oficial diferente. Entonces es bien interesante, están todos los indicios, los supuestos, y aquí es cuando ya se ingresan a la Secretaría de Planificación Estratégica. Pero eso no es todo. Cuando vemos que se hace este movimiento ya autorizado, vemos que también de la información que nos remitió la Secretaría de Planificación Estratégica, hay un hallazgo bien interesante, y es que a pesar de que el decreto 001-2023 señala que deben publicar todo en el portal de transparencia, toda la información correspondiente a las contrataciones directas, ellos vienen y lo determinan y únicamente lo publicaron cuando nosotros después le hicimos la solicitud en julio del año 2024. Eso lo pueden corroborar, inclusive está dentro del informe. Nunca habían publicado desde enero del año 2023 hasta junio del año 2024 ningún informe, ningún documento que viniera a establecer algún nexo con pago de publicidad y propaganda. Ahora, este es el inicio para que empecemos a entender. Son 4 funcionarios. Este es uno de los delitos, son varios delitos con persecución, con causa penal. Explíquenos específicamente el delito por el que se acusa. Ya entendemos hasta esta parte todos los medios de prueba, como el lenguaje de los abogados. El delito porque ustedes presentan ante el Ministerio Público por el que sustentan las pruebas contra estos funcionarios, y son 4 funcionarios al final del día con delitos desagregados. Sí, es bien importante y es sumamente interesante la consulta que hacen en virtud de que nosotros denunciamos por suponer responsable del delito de violación de los derechos del funcionario y fraude a el ministro Ricardo Salgado de la Secretaría de Planificación Estratégica y quienes han fungido como gerentes administrativos, que son dos funcionarios públicos también, por los mismos delitos. De igual forma, por el delito de fraude, a los comerciantes individuales o empresas que han servido, y todos los indicios indican que son empresas fantasmas, como hemos dicho, de fachada, entonces de maletín y fachada. Entonces estos extremos se denunciaron ante el Ministerio Público, pero también denunciamos por suponerlos responsables del delito de malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente de conformidad a lo que establece el artículo 476 del Código Penal vigente a los exsecretarios de la Secretaría de Finanzas, la abogada Rixi Moncada y el licenciado Marlon Ochoa, y al actual ministro de Finanzas, Cristian Duarte. Esto lo hacemos en virtud de todo el acervo probatorio, el análisis objetivo de una carga probatoria idónea. El modo operandi que les explicamos con anterioridad fue para la aplicabilidad que dio de manera distinta la exsecretaria de Estado en el despacho de Finanzas.
Esa es como la manera que se hace. No estamos diciendo que fue a las cuentas personales de ella ni nada por ello, sino que utilizaron, ellos tomando el dominio del hecho, el cambio del destino de los fondos para pagar publicidad y propaganda cuando no se permitía. Vamos a ir hablando un poco acerca de lo que cometieron también los funcionarios. ¿Por qué señalamos que es una omisión que realizaron los miembros de la Secretaría de Planificación Estratégica? Existe, además del decreto 001-2023 que permite contrataciones directas, se fundamenta específicamente en el artículo 63, numeral 6 de la Ley de Contratación del Estado. ¿Qué nos dice este artículo? Que pueden realizarse contrataciones directas en los supuestos que ese artículo señala. El numeral 6 dice que es cuando contratación de temas científicos, temas artísticos especializados o temas especializados que solamente lo puede brindar una persona particular. Hay un aspecto que hay que establecer directamente. ¿Por qué señalamos que es más o menos irregular lo dispuesto dentro de este decreto 01-2023? Porque de conformidad a lo que establece el artículo 360 de la Constitución de la República, únicamente para el tema de suministros, la contratación de suministros y o servicios, el Estado de Honduras los debe hacer mediante licitación o concurso. Esa es la disposición constitucional. ¿Cómo deberían suceder las como cosas? debe suceder. Y existen dos supuestos donde exceptúa dicha circunstancia, y es el mismo artículo que lo establece. En temas de emergencia nacional, sea un desastre, hemos visto que una pandemia puede ser una emergencia, ahí es donde el Poder Ejecutivo puede emitir un decreto ejecutivo de emergencia declarándolo y se permite. Después vemos el segundo derecho y establece que es cuando hay un único proveedor. Dice, tiene que estar plenamente acreditado que solamente hay un único proveedor. ¿Qué quiere decir? Que no han encontrado en el mercado a ninguna otra persona y debe estar debidamente fundamentado. Además de esto, la ONCAE brindó una guía de procedimientos de contrataciones directas de la ONCAE vigente desde julio del año 2023, de cuál es el respaldo para tratar de utilizar estos extremos. No es que solo era el decreto 01-2023 y como me permite solo voy a aplicar y lo voy a estar haciendo de manera antojadiza. No, sino que hay parámetros que seguir. Y por eso la línea investigativa, aquí queremos esclarecer un punto importante. La misma Secretaría de Planificación Estratégica, con la remisión de la información certificada, nos acreditó que para el tema de publicidad y propaganda, ellos contrataron alrededor de 180 proveedores. Es decir, ¿dónde está la condición única? ¿Dónde está la necesidad real de contratar de manera directa? La motivación real. No existe. No existe, y podemos decirlo de esta forma, porque ellos mismos certificaron que la única información que tienen referente a estos contratos está certificada, es una contestación directa refrendada por la Secretaria General de dicha institución, y nos contestaron y nos mencionaron que eso solamente contaban con el recibo de pago y contaban con el tema del F01. Lo interesante también es mencionar que de los 180 proveedores, porque no hay que confundir, creo que más o menos están tergiversando las acciones, es decir, dentro de estos 180 proveedores están medios de comunicación que son conocidos, pero también logramos identificar como CNA que hay alrededor de 66 empresas que son de maletín o fachada. Ahí queremos señalar este aspecto porque no es como que estamos diciendo, no, lo hicieron bien para este tema y para este no, sino que los indicios son distintos. Entonces, no ha sido el proceso en general de ningún tema de único proveedor, ni cuál era la motivación real para la adquisición. Aquí vemos la omisión realizada por parte de los funcionarios de la Secretaría de Planificación Estratégica. Con base en esto, podemos desmembrar que directamente ningún proceso del tema de publicidad y propaganda cuenta con el respaldo idóneo de documentación de seguir los procesos establecidos en la normativa. Entonces, con base en esto, podemos ir vinculando y separando los 180 proveedores con los 66 que sí identificamos que eran empresas de maletín o fachada. 42 de las mismas las tenemos plenamente identificadas, la prueba la compartimos al Ministerio Público, y lo interesante es que de 20 ni siquiera lo ubicamos. No se pudo ubicar de ninguna forma. Imagínense esto, no pudimos ubicar una investigación que tomó un poco más de un año para realizar nuestro CNA. Entonces, es algo bien interesante porque el Ministerio Público tiene que investigar. Esto nosotros lo señalamos que es parecido al caso de Hermes por lo mismo, porque contrataron de 180 proveedores también instituciones de renombre conocidas y no siguieron los procesos adecuados. Entonces, ahí es donde vemos toda esta ejecución. La ejecución del gasto, 25.600,
En 2023 y 2024, hay que aclarar algo, lo hicimos de enero a noviembre del año 2024 porque después, en diciembre, no habían publicado, al momento que nosotros sacamos la línea investigativa, ningún tipo de información, conlleva que son más de 600 millones de lempiras. Y no existe ningún respaldo que nos hayan remitido ellos señalando cuál era el servicio que brindaron, pero no es todo. Además de esto, nosotros pudimos ver que utilizaron la partida, el CEFIP, la partida de contingencia, mejor conocida como la 449, la institución 449, que es como la partida confidencial que se le conoce popularmente. Y aquí sí queremos hacer alusión a algo, y aquí es donde hay que mencionar que el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto ya señala para qué puede ser utilizado este dinero. Es una obligación del Estado guardar el 2% de la totalidad de los ingresos que tengan, lo que se asigne presupuestariamente dentro de la misma para el tema de contingencia. Es decir, si existe una necesidad, una emergencia nacional, se sacan estos fondos. Vamos a tomar un ejemplo, las tormentas tropicales del año pasado. Para eso se puede utilizar. Pero encontramos dos resoluciones firmadas, uno por un exministro y el actual, y firmada por la segunda por él, donde más de 50 millones de lempiras de esta partida de contingencia fueron utilizadas para esta extremo. Ahí nos vemos que le dan la aplicación oficial diferente también, por el tema de suponer los responsables de la malversación de caudal público. Con toda esta información nosotros la recabamos y la presentamos al Ministerio Público. No estamos diciendo, por ejemplo, que los secretarios de Finanzas fue que ellos lo remitieron a sus bolsillos personales ni nada de esto. No, sí tuvieron el dominio del hecho para determinarlo y designarlos para publicidad y propaganda, cuando no cabía. No porque lo diga el CNA, no, sino porque las condiciones del préstamo del BCI no existía una justificación real aprobada por ellos mismos. Nos mandaron información de todo el proceso y no está dentro de las justificaciones de aumento y disminución del presupuesto, no se encontraba, y en la partida de contingencia de igual manera no podían realizarlo de esa forma porque la ley lo prohibía. Hablemos de lo que no se está diciendo y lo que no se tiene que transversar o confundir en la población, porque se habla de publicidad y aquí entra toda la gama, la parrilla de medios de comunicación e incluso periodistas independientes que logran algunos contratos con gobierno o distintas secretarías que también tienen derecho o lo pueden sustentar, pero alrededor de todo esto se genera una serie de confusión y hay temor de alguna manera, o los comentarios por lo menos a nivel de redes sociales señalando medios de comunicación vendidos, medios de comunicación tal, se ha dicho de todo. La denuncia no va enfocada en sí en los medios de comunicación, de alguna manera existieron estos contratos para publicidad, pero si los medios de comunicación, los representantes de los mismos, la parte legal sustentaron estos contratos, no hay ningún problema. Vea que interesante, nosotros no nos estamos enfocando en que los medios de comunicación es malo, es más, nosotros señalamos directamente en el mismo informe y en la misma denuncia. Hay un aspecto acá, no se cierran los procesos, por parte de los funcionarios de la Secretaría de Planificación Estratégica. Es el punto número 1, que no existe ninguna evidencia de cuál fue el servicio que se brindó. Posteriormente vemos empresas de alta gama, que son conocidos, y que se les pagan todos los meses la misma cantidad, pero en realidad no nos mandaron cuál era el sustento de qué es lo que se brindó. Pero además de esto vemos los particulares, pero no hablamos de que tal vez son independientes ni nada de esto, sino que vemos incongruencias que conllevan a la sospecha de que son empresas de maletín o fachada. ¿Por qué? El mismo domicilio que señalan ellos de la empresa es en particular. Además de esto, vemos que se registraron y son de reciente creación desde el año 2023. Hay unas que son del año 2006 al 2009, pero a pesar de que el régimen de tributación, el régimen de facturación CAI, está vigente desde el año 2015, lo realizaron hasta el año 2023, que se registraron ante el mismo. La cronología de las facturas va en orden, por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5, se le brindan a la Secretaría de Planificación Estratégica. Todos estos son indicios de que fueron creadas para ser favorecidos con este extremo y sustraer estos fondos. Además de este punto, vemos empresas con vínculos del país de Venezuela. No porque sea algo malo el tema de Venezuela, no, sino porque escuchen lo siguiente, como está dentro del mismo informe, pero que pretenden hacer un desconocimiento total. Un funcionario público actual del gobierno fue quien actuó como representante de dicha empresa dentro del territorio nacional. Vean qué interesante. No se había ni constituido la sede dentro del territorio nacional porque fue en julio del año 2023 y se emitió una factura donde le pagaron
en octubre del año 2023 por servicios brindados en junio del año 2023. Que queda indicio de investigación de otro delito. Totalmente. Entonces aquí es donde vemos este tipo de circunstancias que conllevan a un fraude, un posible fraude. Entonces ya tiene que ser el Ministerio Público que lo investigue. El funcionario, por ejemplo, recibió más de 2.900.000 de dicha empresa venezolana, y lo que llama la atención es eso. No hicieron los procesos y los pagos iban directamente bajo el RTR del particular, no de la empresa. Entonces, todas estas incongruencias conllevan a estas circunstancias a que nosotros lo miramos como indicios suficientes para determinar de que puede existir o de que son empresas de maletín o fachada, y que el Ministerio Público debe indagar sobre estos extremos y presentar el requerimiento. Sobre el otro extremo podemos ver que ponemos nexos con otra empresa venezolana en el tema donde se señalaba que la supuesta asesoría. Lo mencionamos de esta forma porque nos garantizó la Secretaría de Planificación Estratégica que no había documento alguno diferente a lo que nos permitió. Entonces, de esta manera no hay sustento legal, y la normativa ya señalaba que el tipo de asesoría y cobrar 2.900.000 por cada una de ellas es por medio de un concurso, una licitación de concurso que tenía que realizar para brindar este servicio. No se hizo, y los nexos es que era un exfuncionario del país de Venezuela. Vemos que se constituyó el 19 de enero del año 2024, se le inscribió, imagínense esta prontitud, son indicios que ya va a poder someter la atención. El 2 de febrero del mismo año, menos de un mes, como proveedor del Estado de Prolocal. Y el 13 de febrero, es decir, menos de un mes que fuera constituido, ya había recibido un pago por más de 2.900.000, y como les repetimos, los mismos indicios. El domicilio particular de él es el mismo de la empresa, y además de ello, los pagos que recibe y emite la factura van en el orden cronológico. Son extremos que conllevan a una posible simulación contractual, posibles indicios de que son para buscar sacar fondos de la administración pública, y de esa manera es como estructuramos el caso. Bien, dialogamos esta mañana con el abogado Luis Urbina, el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción, desglosando esta denuncia que han presentado ante el Ministerio Público en las últimas horas en contra de 4 funcionarios del gobierno. Ahora, esta denuncia ya se presentó ante el Ministerio Público. ¿Qué pretenden ustedes que suceda ahora? Y voy a hacer la siguiente pregunta también. ¿Qué procedimiento debería seguir ahora el Ministerio Público, que ya recibió esta documentación, sustentación del caso? Tiene una línea de investigación a seguir el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que no puede suceder? Porque vamos a analizar los dos escenarios en vista de que hay muchos comentarios, y esto lo está diciendo la población, no es algo que dice un medio o un periodista en particular, que hay un ministerio adecuado a los intereses del actual gobierno. Entonces aquí se puede dar el escenario que también se ha dado en otros ministerios o en otros gobiernos también, que no actúe conforme a cómo debería actuar. En primera instancia, ¿qué debe proceder ahora ya recibida la denuncia? ¿Y cuál es el escenario también probable que no actúe, abogado? Sí, nosotros en primer lugar queremos esclarecer que la denuncia fue presentada el día de ayer. Esclarecemos este extremo porque salió el portavoz del Ministerio Público a decir que dentro de la Secretaría General nos había presentado. Sí, nosotros efectivamente la presentamos directamente ante la UFER. ¿Por qué? Porque ellos hace unos años presentaron un caso denominado Hermes y tiene vínculos de conectividad, que es el mismo modo operandi, por ende lo presentamos ante ellos, la misma fue admitida. Y ahora, ¿por qué también la presentamos ante esta instancia de UFER? Porque se encuentra el abogado Luis Javier Santos todavía en la misma. Consideramos que al ser él, cuando estaba en la Maxi también, quien presentaba casos de líneas investigativas del mismo actual gobierno anterior, el que se encontraba en el poder, consideramos que puede que investigue de manera objetiva y presente un requerimiento en el presente caso. Por eso es que confiamos, esperemos que el Ministerio Público, la máxima autoridad, no determine quitársela, porque ahí hay unos claros indicios de que existen redes de corrupción. Entonces no pueden decir que no es competencia de la oferta. Esperemos que no suceda eso, como en otros casos que ya hemos visto, y después no nos dan información de cuáles son los avances de las denuncias. Nosotros pedimos lo mismo que hemos solicitado con las más de 167 denuncias que hemos interpuesto desde el año 2014 hasta la fecha. Que se investigue objetivamente, que el Ministerio Público indague y presente el caso.
En esta línea específicamente podemos decir que la información está certificada, quiere decir que es un medio probatorio. El Ministerio Público no tiene excusa para no analizar estos extremos, debe ver todos los indicios, cómo se dieron de manera cronológica y determinar y actuar efectivamente previo a que la población empiece a estigmatizar de que no presentan un caso u otro. Este es el momento oportuno para que puedan ver este extremo, porque nosotros hemos presentado diferentes denuncias, tanto del gobierno anterior como el actual. Se han judicializado casos, pero lamentablemente del gobierno actual ninguno. Entonces nosotros solo pedimos lo mismo que con todos los otros casos, que se investigue y se presenten los requerimientos, que esa es la realidad que andamos buscando. No es hacer un show mediático, no es personalizar la causa. Nosotros inclusive como CNA presentamos esta denuncia como lo hemos hecho todas las anteriores. No nos interesa ningún otro aspecto y vemos que no vamos viendo si es del actual gobierno, si es del anterior. Esos extremos no son de interés, sino que nosotros señalamos y apuntamos a actos de corrupción. Esa es la finalidad. Vamos a seguir haciéndolo, seguimos trabajando con ese esquema y vamos viendo cómo la corrupción no solamente es de un gobierno, se va dando lamentablemente dentro del territorio nacional por décadas, años. Entonces es un flagelo que siempre vamos a tener que seguir combatiendo. Han presentado más de 160 denuncias ustedes como Consejo Nacional Anticorrupción, 167 en particular, específicamente. Prevén que hasta este momento que se continúe esta línea de investigación, en este caso desde la UFERPO. Hablemos de próximos proyectos de investigación que ya están en manos de ustedes, que ya están trabajando para este año, es decir, los planes del CNA. Sigue trabajando en líneas de investigación, no es apenas el inicio del año, se han presentado en contra de 4 funcionarios, vienen más denuncias de parte del CNA contra actuales funcionarios. Nosotros como CNA no nos enfocamos si son actuales funcionarios o no. Vamos investigando actos de corrupción, por lo cual créanme que nosotros dentro de la unidad de investigación, como lo hicimos desde el año 2022, el año 2023, el año 2024, vamos a señalar actos de la administración anterior y la actual, siempre y cuando tengamos el acervo probatorio adecuado para sustentar la misma. Es decir, una teoría del caso sólida, que los hechos estén compaginados por los medios probatorios y que se tipifiquen en una acción criminal, es decir, que esté dentro del Código Penal o tal vez una mala administración de fondos que conlleva responsabilidad administrativa dentro del Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a seguir trabajando, siempre lo hemos hecho, hemos presentado denuncias desde que se creó la unidad de investigación dentro del CNA, desde el año 2014 hasta la fecha. Hemos identificado casi poco más de 11.000 millones de lempiras que han sido mal utilizados por parte de los gobiernos, no específicamente porque ese es el problema, que a veces los señalan como que solo es el actual, pero nosotros no, nosotros hemos vinculado temas de las administraciones anteriores, hemos visto diferentes periodos, diferentes partidos políticos. Es más, el año pasado denunciamos inclusive alcaldías de diferentes partidos, se encontraron los partidos más populares, denunciamos diputados que se encontraron de todas las diferentes bancadas. Entonces es algo donde nosotros no andamos buscando un tema de que sea de tal partido, sino que vemos de manera objetiva y nosotros lo que señalamos son actos de corrupción, no personas, no personalizamos la causa, a pesar de que los funcionarios lamentablemente algunos de ellos sí lo hagan. Nosotros no nos interesan ese tipo de acciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la corrupción ya han establecido temas de que están bajo el escrutinio público. Son circunstancias donde buscan amedrentar de diferentes aspectos, pero nosotros nos mantenemos enfocados de manera objetiva, trabajando y sobre todo garantizando a la ciudadanía que vamos a seguir trabajando. Ellos confían plenamente en nosotros y por ende vamos a seguir brindando los resultados que hemos dado hasta el momento. Tenemos esta mañana con nosotros al abogado Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción, dialogando sobre esta denuncia que se ha presentado en las últimas horas. Tenemos algunas consultas de nuestros lectores. Rápidamente le vamos a dar brevemente a 2 consultas rápidas porque hemos solicitado también un espacio de tiempo al abogado, el cual ya se cumplió, así que brevemente nos consultan, nos dicen cuántos años de cárcel podrían pagar estos funcionarios y nos consultan también por el tema de financiamiento. Estados Unidos ha congelado los fondos de cooperación internacional. ¿Afecta esto al CNA? Son algunas de las consultas, usted las puede dejar acá y nosotros
con gusto se las vamos a trasladar, pero decimos brevemente estas consultas porque hay varias en fila, pero lamentablemente el espacio ya se ha cumplido. Seguramente vamos a generar otro espacio de reflexión para seguir hablando de este tema que es abundante y que es tan repetitivo, habrá que decir, porque hablar de corrupción en nuestro país Honduras, en nuestro querido país Honduras, ya es un tema implícito de todos los gobiernos. No es contra un gobierno en particular, sino que ya es casi una realidad de nuestro país, y decimos lamentablemente porque es así, porque no es como debería ser. O sea, lo adecuado es que no exista corrupción, y es justamente esto es lo que se está persiguiendo, y por eso se presentan estos casos, para que no exista este tipo de acción más en los funcionarios públicos que administran los bienes de todos nosotros como ciudadanos. Rápidamente estas consultas que nos hacen, abogados. Sí, muchas gracias por las interrogantes. Queremos esclarecer algo. Nosotros como CNA no somos un tribunal de sentencia, entonces no podemos señalar cuántos años de cárcel van a haber, pero los tipos penales están en el Código Penal vigente, Violación de los Derechos de los Funcionarios, en el artículo 499, el numeral 2. Aquí vamos a ver una pena de inhabilitación, aquí no hay pena de prisión. Después igual vamos viendo el delito de fraude, que es el artículo 482 del Código Penal. Ahí ya vamos viendo que sí lleva pena de reclusión. También tenemos la malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente, que es el artículo 476 del Código Penal vigente. Aquí pueden ver cuáles son las penas. Nosotros como CNA no podemos imponer una pena, ni mucho menos. Por eso nosotros garantizamos el estado de inocencia de las personas. Señalamos los actos de corrupción, pero al no tener el ejercicio de la acción penal pública no podemos judicializar la causa. Si lo tuviéramos, ya lo hubiéramos hecho, pues es exclusivo del Ministerio Público para el tema de los delitos en perjuicio de la administración pública, de acuerdo a lo que establece el 232 de la Constitución de la República. Por otra parte, el tema del financiamiento, nosotros seguimos trabajando. Nosotros a eso nos dedicamos, a trabajar. Vemos cómo se habla y se estigmatiza temas de fondos, o pues por X o Y razón, pero mencionar que inclusive los fondos gubernamentales el año pasado, el año 2024, solo nos transfirieron 4 millones, no nos transfirieron el resto. Nosotros seguimos trabajando, nos enfocamos en ello y créanme que vamos a seguir haciendo, sin importar cuál sea el problema. Gracias, abogado, por esclarecer todas estas dudas de nuestros lectores. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Recuerden que estas y otras entrevistas están totalmente disponibles en nuestras plataformas, y le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn, y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.